lo que quería compartir con ustedes, Salmo 40. Esta es una palabra, Salmo 40, los primeros 3 versículos, que es, quizás no puso un título específico, pero es un bálsamo, un manantial, un consuelo para el corazón ansioso y para el corazón triste particularmente, para el corazón desanimado. Y el Señor me hablaba esta semana a través de esta palabra. Lean conmigo, yo sé que muchos de ustedes lo conocen este salmo, quizás muchos lo han memorizado, lo han cantado. Es un salmo muy concurrido, muy citado, pero a veces estos textos tan famosos que uno tan conoce hace que la belleza o la riqueza que tienen pase desapercibida. Así que hoy vamos a recordarlo. Salmo 40, el texto dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Amén. A la palabra de Dios pueden tomar sus asientos. Prestemos por unos minutos atención a este salmo que de seguro hemos leído muchas veces. Anotaba aquí la primera parte del salmo, sin duda habla a un corazón ansioso. Me anotaba esta mañana cuando leía este salmo, me anotaba un poquito de información acerca de la ansiedad, porque la ansiedad es opuesta a la paciencia. Y este salmo empieza diciendo pacientemente. Un corazón ansioso no es paciente. La ansiedad es un sentimiento de miedo, esta es una definición clínica, temor e inquietud. Puede ser que una persona se siente inquieta, tensa, que tenga palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Uno puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudar a concentrarse, para las personas con ansiedad, si el miedo no es temporal, puede ser abrumador. La ansiedad es una afección que, si no desaparece, puede empeorar con el tiempo, y los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. De esto, ¿no? Síntomas de la ansiedad: pensamientos o creencias ansiosas difíciles de controlar. La persona se siente inquieta, tensa, ¿sí? Luego puede repercutir en el cuerpo, latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores, falta de aire, cambios en el comportamiento. Vería que este es un problema que afecta a la sociedad de hoy. Me encuentro con mucha gente en este tiempo, cuando a veces uno habla, comenta, trabaja mucha gente de mi edad, de mi generación. Aquí el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová. Cuando una persona sufre de ansiedad, justamente quiere solucionar el problema que le aqueja o el conflicto, resolverlo de forma pronta, ¿sí? Y cuando leía este texto, me daba a entender de que el problema no se solucionó en forma pronta, ¿no? David tuvo que esperar y eso me confrontaba y decía: muchas veces queremos, como hijos de Dios o como cristianos, ¿no?, que nuestros problemas número 1 se solucionen. Y número 2, que se solucionen en forma pronta. Ya, quiero que mi problema se solucione, mi conflicto se solucione ahora. Y cuando leía la luz de la palabra, me encontraba con dos realidades.
no siempre nuestros problemas se van a solucionar, número uno. Y número dos, no siempre nuestros problemas se van a solucionar en forma pronta. La paciencia requiere esperar que Dios actúe. David está diciendo aquí, esperé a Dios, tuve paciencia y Dios oyó mi clamor. Dios oyó mi clamor, pero esto no fue instantáneo, porque si está mencionando que lo hizo pacientemente, porque no fue algo instantáneo. Y a la luz de la palabra leía cuánto tuvieron que esperar muchas veces los hombres de Dios. Génesis capítulo 8, versículo 1. Sin embargo, hubo respuesta de Dios, pero no fue instantánea. Esta idea de que queremos que las cosas se solucionen ya y ahora, resolver las inquietudes o conflictos que tenemos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, cual fuere. Génesis 8.1. Y hay quería llevarlo a recorrer conmigo textos rápidamente donde habla que Dios recuerda, que Dios es consciente, que Dios tiene en cuenta la oración de sus hijos. Fíjese en Génesis 8.1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Había venido un diluvio increíble sobre la tierra. Ustedes conocen la historia. Pero me acordaba de esta frase: se acordó Dios de Noé. Ya había pasado el tiempo del diluvio. En el tiempo de Dios, Dios recordó que había un remanente que incluía seres humanos y que incluía un ejemplar de cada especie de la tierra. Dios se acordó. Y cuando Dios se acuerda es cuando Dios actúa. Pero fue en el tiempo de Dios. Génesis 21, muy conocido. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. No en el tiempo que Sara quiso, no en el tiempo que Abraham quiso, no en el tiempo que ellos planearon o imaginaron. Y esto es duro para nosotros, porque nosotros tenemos nuestros tiempos, nuestras horas, y quisiéramos que todo suceda en función de nuestra cronología, en función de nuestra percepción de las cosas. Pero me quedaba con esta frase: en el tiempo que Dios le había dicho. Las cosas suceden en el tiempo estipulado por Dios, no en nuestro tiempo. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuánto tuvo que esperar Abraham? ¿Pensaba eso, no? ¿Cuánto tuvo que esperar Noé, su familia? De seguro el corazón de ellos empezó a sentirse desesperado, preocupado. Dios se había olvidado. Según pasaban los días, esa inquietud, esa tensión en su mente, en su alma, en su corazón, esa quizás tristeza, aflicción. Pero dice el texto: visitó Jehová a Sara. El anterior lo decía: se acordó Dios de Noé. Como diciendo, no es que Dios se había olvidado, pero Dios lo tenía presente. Había un momento en el que el reloj de Dios decía: es el momento, es la hora, es el día, es ahora cuando voy a actuar. Éxodo 2, 23 y 24. Me acordaba también de este texto para que veamos a la luz de la Biblia, ¿no? Cómo el tiempo de Dios y el tiempo del hombre no coinciden. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre.
Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios dijo, son míos, es mi pueblo, hay un pacto, hay una promesa. Pero eso no evitó que el pueblo pasara por servidumbre, que el pueblo gimiera. Eso no evitó que Abraham no esperara hasta los 100 años. No evitó que hubiera un diluvio. Tuvieron que pasar esas cosas. Éxodo capítulo 3, versículo 7, asociado a este texto. Fíjense, dijo luego Dios, luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. O sea, Dios es consciente, Dios tiene presente, por más insignificantes, pequeños, minúsculos que seamos, Dios nos tiene presentes. Dios se acuerda de nosotros, Dios ve nuestra aflicción, Dios oye nuestro clamor, Dios conoce nuestras angustias y va a actuar. Y va a actuar a su debido tiempo. Un texto más, 1 Samuel 1:19. Lo que quiero evidenciar con estos textos es que Dios actúa, Dios obra, pero que eso no implica que lo haga inmediatamente, que lo haga instantáneamente, o que lo haga cuando nosotros esperamos. Y se levantaron de mañana, 1 Samuel 1:19, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Rama. Está hablando de Ana y el Cana. Y el Cana se llevó a Ana a su mujer, y de nuevo aparece aquí la frase, y el Señor se acordó de ella. En la mente de Dios estaba Ana, se acuerda y le concede. Pero ¿cuánto tiempo había estado Ana afligida, angustiada, llorando por un hijo? Fíjese, el texto aquí nos dice, pacientemente esperé a Jehová, dice David, y se inclinó a mí. Esa idea de que Dios se inclina me hacía frenar y detenerme y pensar que alguien se incline es porque hay diferencia de posiciones, ¿no? Si yo me tengo que inclinar es porque alguien no está a mi altura. Tengo que agacharme. Esa idea, el verbo me está diciendo de que Dios, siendo el Rey del universo, Dios siendo todopoderoso, omnipotente, el creador del universo, se inclina para ver mi necesidad, mi aflicción y responder. Entonces, ¿por qué decía, que esta palabra es un remedio para el corazón ansioso? Para mi corazón, para su corazón, que por la vorágine, por el ritmo de esta sociedad, queremos que las cosas se solucionen instantáneamente. Y Dios dice no. Dios utiliza las situaciones y Dios extiende a veces las circunstancias a lo largo del tiempo para trabajar en nuestras vidas. Pero llega un momento en que Él responde. En su tiempo, Dios se acuerda de nosotros y Dios actúa. El corazón ansioso, me notaba aquí, se ve rodeado de pensamientos negativos, y quien lo sufre trata de resolver los problemas en ese mismo momento, en ese mismo instante, de buscar una solución inmediata. Los problemas, sin embargo, a veces están fuera del control de uno y la solución no puede ser instantánea. En estas situaciones no queda más que esperar en Dios, como hizo el salmista. El salmista esperó en Dios, tuvo paciencia y ya dado que el problema él no lo podía controlar,
Dado que el problema él no podía hacer nada al respecto, se lo entregó a Dios y esperó que Dios actuara, y Dios actuó a su tiempo. Si hemos traído en nuestras espaldas, en nuestro corazón, algo que nos aflige, que nos angustia, que nos preocupa, que quisiéramos resolverlo ya, es el momento de entregarlo a Dios y de esperar que Él lo resuelva cuando Él considere oportuno resolverlo. Leamos la segunda parte del texto, donde David nos muestra su corazón. Y creo que nos vamos a sorprender, porque quizás lo leímos muchas veces este texto, pero yo lo leía nuevamente esta semana y pensaba, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. David no estaba simplemente con un problema, estaba desesperado. Dice, del lodo cenagoso. ¿Sí? Estaba en un pozo. En un pozo. Dice que era un pozo donde había un lodo cenagoso, había un pantano. Él se estaba hundiendo en su problema. Esa es la imagen que David nos está revelando aquí. Él se estaba hundiendo en su problema, en su situación. Leamos el Salmo 69, donde David nos transmite una situación similar. Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma, dice. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Parece un complemento de lo que él dice en el Salmo 40. No solamente estaba un pozo, no solamente era un lodo cenagoso, no solamente se estaba hundiendo, sino que no podía hacer pie. Porque aquí el texto nos dice luego que Dios pone los pies sobre la peña, y hoy hablábamos de esto. Porque la peña, porque la roca es un lugar donde uno puede pisar y sentir que uno tiene control. Pero el lodo cenagoso es lo contrario, uno se hunde y no puede hacer pie y siente que cada vez se hunde más y más. Y cuando leí este texto me acordaba, creo que hace mucho, más de chico, no me acuerdo de la edad que tenía, quizás mi papá de seguro se acuerde, no sé si Rosy incluso se acuerda, una vez que fuimos a un lugar, se llamaba Varadero el lugar, y leía este salmo y me acordaba de eso, para tratar de entender la situación que estaba atravesando el salmista. Vino este suceso a mi mente. Estábamos en el agua, yo no sé nadar, y llegó un momento puntual donde yo sentí que no hacía. Y no hay situación más desesperante que sentir que uno no hace pie en el agua. Porque en ese momento, ¿qué haces? El agua te abnega, y eso es lo que está contando David. Ahora, David, más desesperante que eso, porque ese día, en síntesis, yo no pude hacer pie, y ahí perdí el control de la situación y me ayudó un bañero que estaba allí. ¿Y qué hizo? Me sacó de ese lugar donde yo no podía hacer pie y me llevó a la orilla, donde pude hacer pie nuevamente. Ahora, la desesperación que habré sentido en ese momento fue tal que sentí miedo, que me preocupé. Por más que fue un instante. Esa sensación de no poder hacer pie es terrible. Y yo me acuerdo de eso, y me acuerdo de que si bien yo me asusté, se asustaron todos ese día. Porque había muchos chicos en el agua, y de repente, como los papás fueron y dijeron, no, listo, se acabó. Porque si bien me había pasado a mí, quedó un miedo, un temor generalizado. La conciencia del peligro. Cuando leía este salmo pensaba en eso. Ahora, ¿qué pasa cuando el corazón, cuando el alma, cuando la situación, cuando la mente, cuando espiritualmente no hacemos bien?
Y quizás algunos de los que están aquí dicen, a mí me ha pasado. Fíjense lo que dice el salmista en el Salmo 40. Leí este texto y la tristeza que transmite David, Salmo 40, ya les digo el versículo. Versículo 12. Hay una frase que decía, qué terrible lo que dice David, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. El corazón de David él sentía que le fallaba, él sentía que no podía hacer pie, él se sentía desesperado, sentía que se estaba hundiendo en su situación. Sin embargo, en esa situación, no sé cuánto tiempo se prolongó, no sé si fueron meses, años, pero él esperó en Dios. Aleluya. Él esperó en Dios. Entonces, muchas veces cuando uno lee la palabra y cuando uno lee esos textos, lo que pensaba estaba respecto a este texto, leyendo este texto, es que creemos que Dios va a solucionar todos nuestros problemas y lo va a hacer rápido. Pero David no está diciendo eso. Él dice que él se sintió en un pozo, en lodo cenagoso, y que se sintió así un largo tiempo. Quiere decir que va a haber momentos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, donde existe la posibilidad de que nos sentamos así. Que no hay control, que no hay estabilidad, literalmente que estamos en un vacío o en un pantano espiritual. Y en esos momentos es donde hay que esperar en Dios. Gloria a Dios. Porque va a venir la restauración de parte de Dios. Porque va a venir la respuesta de parte de Dios. Donde Dios nos lleva a la orilla. Donde nuestros pies vuelven a ponerse sobre peña. Donde volvemos a pisar tierra firme. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Puso luego en mi boca cántico nuevo. Hay una alabanza. Hay una alabanza. Una alabanza que no solamente sale de la boca de la persona que casi se hunde, sino que lo ven muchos y temen y confían en Jehová. Pero, para que haya una alabanza, tuvo que haber ese momento difícil. Entonces, cuando leía esta palabra decía, entonces las situaciones difíciles van a venir, los momentos malos van a venir. Sí van a venir. Y quizás se van a extender a lo largo de nuestra vida. Y no vamos a encontrar una solución. Pero ahí venían a mi mente los textos que leímos. Dios se acordó de Ana. Dios se acordó de Abraham. Dios se acordó de Noé. Dios se acordó de su pueblo. Dios actuó y lo sacó y lo puso en tierra firme. Y esa es la palabra de Dios en este día para nuestros corazones ansiosos, para nuestros corazones que quizás están afligidos por las situaciones del día a día, por problemas que no se resuelven, por circunstancias que quizás uno dice, pero este problema no es un problema de hoy, es un problema que está desde hace un año, desde hace 5 años, que lo veo en mi familia, en mi trabajo, es algo que no se resuelve. Pero Dios tarde o temprano habla. Hermanos, leamos Mateo 14:30, también un texto conocido. Mateo capítulo 14, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Pensaba también en Getsemaní. Lo ideal hubiera sido, Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Lo ideal
¿Cuál hubiera sido la respuesta ideal de Dios para Jesús? Sí, paso esta copa, no atravieses la cruz. Se acabó. Esa es la respuesta obvia que esperamos ante un momento difícil. Que se solucione, y que se solucione ya. Pero Dios no respondió en función de ese deseo primitivo, de si quieres pasa de mí esta copa. Sino, la voluntad de Dios era que Jesús pasara por la cruz. Porque la cruz era aquello que iba a dar más gloria y alabanza a Dios. Entonces, cuando nos enfrentamos a estas situaciones difíciles, lo que tenemos que pensar, y es lo que dice aquí el salmista, si no hubiera la situación, si no hubiera habido ese pozo, no hubiera habido alabanza, no hubiera habido un cántico nuevo. Entonces, la pregunta no tiene que ser ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? Sino, Señor, ¿qué pretendes, no? Quizás con esta situación, porque sé que quizás tengo que atravesarla, tengo que pasar por valles de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, que también es un salmo muy conocido, pero hoy lo recordaba, el Salmo 23. ¿Sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Versículo 4. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Amén. Entonces, la respuesta, lo que yo pensaba y lo que yo le decía a mi corazón, a mi vida, a mi mente, que lo que quisiéramos que Dios nos responde es: listo, el problema está solucionado, la situación se acabó. Pero la respuesta de Dios no siempre es esa, porque a veces lo que Dios quiere es que pasemos por esa situación, que atravesemos esa situación, que afrontemos esa situación, porque eso es lo que va a producir un bien mayor a nuestras vidas y un bien mayor a su nombre. Esta es la palabra de Dios para nuestras vidas. Esta es la palabra de Dios para esta noche. Insisto, quizás nos gustaría leer este texto y decir: bueno, hermanos, me gustaría que, yo sé que muchos hoy vinieron con problemas, con pensamientos, con circunstancias, y que lo que quisiéramos escuchar es que Dios te va a dar la victoria, hermano. Y te lo va a dar hoy, y salí, y el problema no va a estar, y la circunstancia se va a resolver. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice: debemos esperar en Jehová, que a su tiempo va a actuar sobre nuestro problema. A su tiempo Dios se va a acordar de la aflicción de nosotros. Pero quizás la respuesta de Dios para mi vida, para su vida, a la luz de la palabra, es que el problema sí lo vamos a tener que pasar. La situación sí la vamos a tener que atravesar. Dios va a estar con nosotros. Pero el problema va a haber que afrontarlo. Y es una palabra que es sincera, que es honesta, que es a la luz de la palabra. Pueden y van a venir momentos difíciles, en el que incluso sintamos de que estamos solos, pero Dios no se ha olvidado de nosotros.